Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos y bienvenidas al curso de contabilidad básica. Estamos en el módulo número 4. Seguimos todavía con el estudio de la ley del impuesto al valor agregado. En el video anterior, si tú eres una persona que apenas empezó con este video, te recomiendo que veas el video número 1 de la ley del impuesto al valor agregado, módulo número 4. Tuvimos algunos problemas técnicos, entonces retomamos la lectura y la información del IVA. Si ya lo viste el video, bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. Primeramente, antes de empezar, agradezco a todas las personas que se han suscrito y que continúan viendo los videos y este curso de contabilidad básica. Vamos a comenzar. Anteriormente vimos que el IVA es un IVA que al menos en el país surgió a partir de 1980 y se aplica obviamente para que las personas paguen impuestos, aun cuando no seas un contribuyente registrado ante Hacienda. Pero el IVA tiene muchísimos artículos en los cuales a veces nos puede ayudar o a veces nos puede perjudicar según la actividad a la cual nos dediquemos. No todos a lo mejor estamos precisamente obligados, pero tampoco quiere decir que todos estamos exentos. Ya habíamos visto qué es lo que grava el impuesto al valor agregado, incluso vimos algunos artículos. Vamos a retomar algunos artículos que nos quedamos pendientes. El artículo 2A menciona lo siguiente y es muy importante, dice: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Eso quiere decir que aparte de ver una tasa del 16%, existe otra que es del 0%. En pocas palabras, pues no vas a pagar IVA. Dice 1. La enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascota en el hogar. Esto quiere decir que tú puedes comprar o vender hule y eso sí grava IVA del 16%. Pero si tú a lo mejor vegetales vendes y no los has industrializado, quiere decir, por ejemplo, el tomate. Un tomate chiquito, puro tomate, sin hacerle daño al tomate, estarías ya está comprando o vendiendo a un 0%, porque es un vegetal que no le has metido absolutamente nada. A eso se refiere. Luego dice: para estos efectos se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada. Esto quiere decir una madera que apenas casi están recién salidas del horno, pues sería una tasa del 0%. Pero si tú ya la industrializaste, esto quiere decir, por ejemplo, que a lo mejor ya hiciste algún equipo o alguna herramienta con madera, pues ya la industrializaste, entonces sí cobraría o sí pagarías IVA. Luego dice medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Entonces por eso las medicinas no pagan IVA. Pero también hay una excepción. Vamos a ver en cuáles sí tendríamos que pagar. Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este número los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de estas materias. Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expandan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvo, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permiten obtener refrescos, caviar, salmón ahumado y angulas, saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios, chicles o gomas de mascar, que fue lo nuevo que entró en la reforma a partir del 2014, alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. De estas primeras 6 tenemos que pagar IVA, y así como dice textualmente: hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. Entonces aquí menciona que el hielo y el agua no gaseosa ni compuesta no paga IVA. Pero dice, bueno, en este último caso
su presentación sean envases menores de 10 litros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si tú compras un botecito o botella de agua que tiene menos de 10 litros, tendrías que pagar el IVA. Pero si tú lo compras arriba de 10 litros, ya no pagas. Desgraciadamente, este pedacito, este párrafo, quien haya hecho la ley, pues la verdad está un poco estúpido. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué está estúpido la persona, el diputado o el senador? En la mayoría de las tiendas, Oxxo, 7-Eleven, ya estoy haciendo promoción, pues venden botellas de agua. ¿Por qué venden botellas de agua? Bueno, porque no todas las personas vamos a cargar nuestro garrafón de agua. Nosotros compramos garrafón de agua y no lo estamos cargando. Si vamos al trabajo, a la escuela o eres un nini, no andas cargando tu garrafón de agua. Y tampoco tienes la cultura de llevarte un botecito con agua de tu casa. Entonces, ¿qué haces? Si hace mucho calor o por cualquier motivo te andas ahogando, pues vas al Oxxo, ¿no? O al 7-Eleven y compras un bote de agua, botella, de a lo mejor 600 o a lo mejor de 1 litro, ¿no? O a lo mucho uno de 2 litros de la 100. Tú lo compras muy a gusto. Y si ustedes ven cuando lo compran, van a ver que está un poco caro. ¿Por qué? Porque te están cobrando IVA. Raramente, ¿verdad? El diputado o el senador estúpidamente lo puso al revés. Que no sería mejor que si compraras una botella, un bote más de 10 o de 20 litros, a lo mejor todavía te la creo que pagues IVA, o debería, tal vez. Pero menos de 10 litros, pues yo creo que no, porque el agua es vital para la vida. Se supone que el ser humano está compuesto del 70% de agua. En pocas palabras, ocupamos el agua. Es vital el agua. ¿Cómo se les ocurre a las personas, a estos diputados y senadores, grabarlo? El IVA. Y ahora el 16%. No importa en qué lugar estés, recuerden que el IVA es en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que a lo mejor las personas que viven en lugares un poquito, vaya, no tan desarrollados, van a tener que pagar el 16%. Malamente, ¿no? Istel, palma y lechuguilla, tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas para dichos tractores. Esto quiere decir, por ejemplo, las personas que se dedican al campo, si tienen máquinas como de riego o agrícolas que utilizan para sus campos. Dice aquí que si son llantas para tractores o la oruga, esta sí pagaría IVA, esta sí pagan IVA, excepción de tractores para accionar implementos agrícolas. Bueno, vino una serie de varias cosas. Voy a leerlo. Obviamente muchas de las cosas que vamos a ver, a lo mejor nosotros no estamos tan empapados de la información porque a lo mejor no tenemos esa actividad. Bueno, nos quedamos en que dice, por ejemplo, así como llantas para dichos tractores, motocultores para superficies reducidas, arados, rastras para destorronar la tierra arada, cultivadoras para esparcir y desllevar, cosechadoras, aspesoras y espoliadoras para rociar o esparcir fertilizante, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, equipo mecánico, eléctrico, hidráulico para riego de agrícola, sembradoras, ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje, desgranadoras, abandonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo, aviones fumigadores, motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que señale el reglamento. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. Bueno, entonces, por ejemplo, el oro, la joyería, toda esa parte está exento del IVA, pero pues te dice que si no efectúas más de el menudeo del público en general, o sea, vienen restricciones. Libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta ley se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación y con diferentes contenidos entre una publicación y otra.
Igualmente se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañen a ellos, cuando no sean susceptibles de comercializarse separadamente. Se entiende que no tienen la característica de complementarios cuando los materiales pueden comercializarse independientemente del libro. Bueno, hasta aquí de alguna manera, qué bueno que los libros pues no cobren IVA, ¿no? Porque pues imagínense, somos un país en el cual los Estados Unidos mexicanos, muy pocas personas leen. De hecho, la mayoría de los mexicanos, estoy hablando en términos generales, no lee ni siquiera que les gusta un 30% de un libro. Y estamos hablando de un libro al año. Es decir, no leen, pues. En otros países hay personas, o en totalidades, que dicen que hay personas que leen hasta 20, 30 libros por año. Imagínense 30 libros por año, cuando la mayoría en promedio del mexicano solamente lee el 30% de un libro, y eso en el año. Entonces los libros y periódicos y revistas que se editan no cobran IVA, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, es una buena medida para que la gente pues empiece a leer, ¿no? No importa incluso lo que te gusta leer, pero simplemente lee. Ya como recomendación, cuando ustedes, sobre todo los estudiantes, cuando vayan a comprar una librería, van a ver que no les cobran el IVA. Está a lo que cuesta el libro, es lo que te cuesta. Ya nomás como recomendación, yo les diría que siempre traten de leer un libro al mes. Eso es lo que yo hago. Tengo a más o menos 2 años haciendo lo mismo. Yo también era antes de las personas que la verdad no leían. Y después ese fue el reto, ¿no? Entonces llevo ahorita más de 24 libros leídos, porque hago un libro por mes. Entonces ahí sí lo recomiendo que ustedes también lo hagan, ¿no? Luego dice, se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con las instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega de domicilio. Bueno, la verdad que cada vez que leo esta ley del impuesto al valor agregado, la verdad, no me gusta decir groserías, pero me emputa. ¿Por qué me emputa? Porque los diputados y senadores se les hace facilito cobrar el IVA del 16% si tú vas a un restaurante. Aquí dice textualmente, 16% de la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para consumo en el lugar o establecimiento. En pocas palabras, un restaurante. Vas a comer a un restaurante, sea el que sea, donde sea y con quien sea, pagas el 16%. Punto. No, pues que yo no quiero ir al restaurante para evitarme el pago. Mejor lo pido por domicilio. También te cobro IVA. 16%. ¿Por qué digo algo estúpidamente? ¿Por qué? Porque los diputados y senadores les hace fácil cobrar el IVA. Recuerden algo muy importante. Estos restaurantes que cobran el IVA, ellos no se quedan el dinero del IVA. Tienen que enviárselo ¿a quién? A papá Aristóteles, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, imagínense por dónde sacan tanto dinero. Imagínense una persona, un papá con 2 hijos y su esposa, y van al McDonald's, Carl Jr., al Wendy's, no sé, Vips, en algunas partes del país existen los Vips, Sambors, van a comprar un desayuno. Pues imagínense todo el consumo que van a hacer, pues van a tener que pagar el IVA, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues yo creo que es mucho lo que gastan. Imagínense, eso es si van a comer. Ahora, a lo mejor van y compran otras cosas que también ocupan IVA. Entonces, ¿cuántos IVAs no van a pagar en un día? Bastantes. Están regalando parte del dinero, lo están regalando a Hacienda. Y gracias a los diputados y senadores de ciertas legislaturas que se les ocurrió la brillosa idea de cobrar el 16% cuando simplemente vas a comer comida. Hay que recordar que el ser humano necesita comer, porque de ahí saca las energías, los nutrientes y todo lo relacionado con el organismo. Entonces los diputados y senadores que hicieron este párrafo,
pues les valió madre y pusieron esto. A mi punto de vista, la verdad, yo quitaría esto del 16% en alimentos. ¿Por qué? Porque es algo básico, totalmente básico comer. Si fuera algo, a lo mejor, algo que no fuera tan cotidiano, dices tú, bueno, no pasa nada si tú pagas algo que casi tú no usas. Pero todos comemos y es algo básico. Entonces imagínense las personas que no tienen mucho para comer, si quieren comprar algo, pues van a tener que repartirlo también con el IVA. Pero bueno, otro tipo de cosas que siguen la lectura. Dice 2. La prestación de servicios independientes. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación de terrenos, riego y fumigación agrícolas, erradicación de plagas, cosecha y recolección, vacunación, desinfección e insemisión de ganado, así como los de captura y extracción de especies marinas y de agua dulce, los de molienda o trituración de maíz o de trigo, los de pasteurización de leche, los prestadores en invernaderos hipodrómicos, los de despiste de algodón en rama, los de sacrificio de ganado y aves de corral, los de reaseguro, los de suministro de agua para uso doméstico, el uso goce temporal de la maquinaria y equipos a que se refieren los incisos E y G de la fracción 1 de este artículo. La exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de esta ley. Los actos o actividades a las que se le aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se debe pagar el impuesto conforme a la ley. Entonces, en este artículo te menciona que debe de pagar el IVA del 16% y que no. Obviamente yo aquí lo hago de una manera general. Este no es un curso precisamente de impuestos, entonces nada más para fines contables quería que supieran cuándo se aplica el 16%, ¿no? Y aquí hay varios artículos que se derogaron del B al D del artículo 2. Este artículo tercero también es muy interesante, es que lo vamos a leer. La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y en su caso pagar el impuesto del valor agregado y trasladarlo de acuerdo con los preceptos de esta ley. Bueno, aquí tiene algo de bueno, ¿no? ¿Por qué se refiere a la Federación, Distrito Federal, Estados y municipios y organismos descentralizados? Bueno, como ustedes saben, si hablamos un poquito de derecho y tienen conocimiento de derecho, sino aquí aprendemos, existen dos tipos de derecho, digamos, derecho público y derecho privado. O ustedes han escuchado que la gente dice, estudió contaduría pública y es un contador público. Ah, estudió para contador y es privado. O estudió tal carrera y es pública y es una carrera para privado. Bueno, ¿a qué significa eso, no? Cuando se refiere a derecho privado, se refiere entre particulares, es decir, personas comunes que tienen alguna actividad o negocio. Por ejemplo, a lo mejor yo compro una televisión a una empresa llamada Samsung y yo se lo compro y le pago. Eso es un derecho privado, porque somos entre particulares. Y público sería que el municipio llegara y comprara a lo mejor al municipio de, no sé, estoy en Yucatán y de repente el municipio de Yucatán vende unos patrullas y el Distrito Federal dice, ¿sabes qué? Me interesan tus patrullas y te las compran. Realmente esa es una transacción pública. Entonces, pública se entiende Federación, Distrito Federal, Estados y municipios. Y se refiere a que ellos también están obligados al pago del impuesto. Obviamente suena medio un poquito ridículo, ¿no? Porque dices, ajá, sí, cómo no, a fin de cuentas se va a volver a regresar, ¿no? Pero bueno, también están obligados al pago del impuesto porque se les considera como si fueran empresas, igual como cualquier persona, ¿no? La Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y solo podrán acreditar el impuesto del valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación,
que se identifiquen exclusivamente con actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecidos en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0% para el acreditamiento de referencia, se deberá cumplir con los requisitos previstos en esta ley. Bueno, también ponen aquí algunas restricciones en qué momento sí se aplicaría y en qué momento no. Luego dice, la federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1A de esta ley cuando adquieran bienes, los usen, gocen temporalmente o reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción 3 del mismo artículo. Aquí deberíamos de leer estos artículos, ¿no? Para mejor entendimiento. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1A de esta ley en los casos en que la federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestres de bienes prestados por personas morales, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como sus organismos descentralizados, no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo. Para los efectos de este impuesto se consideran residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, por todos los actos o actividades que el mismo realicen. En pocas palabras, puede ser, por ejemplo, que el gobierno federal compró un avión presidencial parecido al Air Force One de los Estados Unidos, se lo compró a una empresa extranjera, entonces hubo ahí IVA, ¿no? Hubo IVA. Entonces, obviamente, como gobierno federal también estás obligado. Obviamente sabemos que el IVA va a volver a regresar, ¿no? Sabemos. Pero bueno, también, entre comillas, para que digan que no todos pagan IVA, pues ellos también pagan, ¿no? Obviamente, si nos enfocamos un poquito más, aquí nos menciona las restricciones. Entonces, este artículo está muy interesante. Tiene más artículos el IVA, ¿no? Pero estoy tratando de leer los que nos van a ayudar más o menos a entender los casos prácticos que vamos a hacer de contabilidad. Recuerden que es contabilidad básica, entonces por eso no me estoy enfocando mucho. Haré otro curso de impuestos, ya nomás me enfocaré al impuesto y ahí sí veremos todo el impuesto y hasta ejercicios y ejemplos, ¿no? Pero por lo pronto, como es contable, no es necesario ver todo. Esto está bien, pero esto es ya para como más avanzado. Esto es prácticamente para los más avanzados. Y bueno, quiero ver si hay alguna otra que nos pueda ayudar. Se viene sobre los plazos, los pagos, cómo se determina. Pero esto no es tan necesario ahorita. Bueno, esto sería cuestión de lo más básico para hacer cuestiones contables, ¿no? Ese es el IVA, ¿no? Ahora, nomás como ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplos de manera contable, nada más para mayor entendimiento. Entonces nos vamos a ir a una página X, concreta Excel. Vamos a suponer que a la hora de registrar existen dos tipos de IVA, IVA acreditable y IVA por pagar. Normalmente así se le llama. El IVA acreditable es una cuenta de activo. El IVA por pagar una cuenta de pasivo. Entonces, ¿cómo se utiliza el IVA acreditable? Vamos a suponer que yo voy a comprar mercancía, soy una empresa y voy a comprar mercancía. Entonces, normalmente sería así, compras, cargado, vamos a suponer que la mercancía fueron 10,000 pesos. Entonces, lleva IVA. Entonces, a esos 100,000 pesos, yo le tengo que aplicar la tasa del 16%. Entonces, sería IVA acreditable y aquí sería de los 100,000 le saco el 16, serían 16,000 pesos. Y a lo mejor yo lo compré, estas compras, pagando a lo mejor en cheque, pagué en cheque. Entonces aquí serían 116,000. Vamos a ponerle la coma para que sea más bonito. 116,000. Y sería bancos. Obviamente las compras sin IVA acreditable serían cargado y bancos abonado, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Obviamente aquí ya sabemos que aquí sería el haber, el deben y aquí el haber, ¿no?
y aquí concepto. Pero bueno, esto es más para ejemplo. Así se registraría una compra. Sencillita la compra se registró. Ahora, otro ejemplo que puede ser, que podría pasar, es a lo mejor, ¿qué pasaría si yo vendo? Pues vas a hacer casi lo mismo, nada más que ahora va a ser todo lo contrario. A lo mejor a ti te pagaron en bancos. Vamos a suponer que es aquí bancos. Te pagaron con una transferencia más fácil. Bancos. Y las ventas que tú vendiste, y aquí sería IVA por pagar. Vamos a suponer que es la misma cantidad. Vendiste 100,000 pesos. Entonces le sacas a los 100,000 pesos, sacas el IVA del 16. Son 16,000 y son 116,000. Entonces ventas abonado, IVA por pagar abonado y bancos, obviamente cargado porque te pagaron. Así de fácil, ¿no? Así es como se debe utilizar el IVA acreditable y las IVAs por pagar. Así de fácil es como se van a hacer los registros. En el siguiente video vamos a ver ya un caso práctico totalmente desde el asiento de diario, esquemas de mayor o esquemas T, balance de comprobación, ajustes, el estado de resultados y un balance general, y obviamente utilizando las cuentas de IVA acreditable y IVA por pagar con el método analítico, un ejemplo de analítico y otro ejemplo del método perpetuo. Y hasta ya acabaríamos nuestro curso de contabilidad básica, y ya otro curso haremos después referente también a la contabilidad. Así es como se debe de hacer más o menos un registro. En la vida real esto sí se hace igual. Lo único que a lo mejor cambiaría son, por ejemplo, a lo mejor los conceptos. A lo mejor la otra empresa en la que tú trabajas, en vez de decirle compras, le dice ingresos. Porque a lo mejor se dedica a dar un servicio y no vende producto. Por ejemplo, podría haber sido aquí ingresos, porque a lo mejor nada más pone softwares en computadora y cobró 100,000 pesos. Y pues el IVA acreditable 16,000 y bancos 116,000. Perdón, aquí no sería ingresos, sería compras. ¿Por qué? Porque cuando vas a tener ingresos no lo cargas, sería más bien en ventas. Ahí sí sería ingresos. Los ingresos, recuerden que son unas cuentas de saldo acreedor, entonces por eso está de este lado, ¿no? Es un ejemplo. Es así fácil y sencillo, sería lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios, en los siguientes videos. Prácticamente sería esto. Bueno, este video más que nada estaba un poquito como cortito porque realmente la información iba a ser en el video anterior, pero tuvimos problemas con las conexiones y pues bueno, no se pudo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, hasta aquí nos despedimos y posteriormente seguimos con el caso práctico. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.